Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy trataremos la cultura minoica y su interesante descubrimiento. Arthur Evans nació en Inglaterra en 1851. Sin saberlo, estaba destinado a reescribir la historia del comienzo de la civilización griega, que dio paso a la romana e influenciaría completamente al occidente de nuestros días. Su padre trabajaba en la industria del papel. Sin embargo, esto no le impidió ser un reputado arqueólogo, numismático y anticuario. Esa pasión por descubrir fue heredada por su hijo, alumno de Oxford. Además de su labor de despacho y de hallazgos, lo combinaba con una azarosa vida de viajes por los más diversos países de Europa. En una ocasión fue detenido en Bosnia por apoyar a los rebeldes que deseaban deshacerse del yugo austriaco. El buen Arthur creía que detrás de algunos de los mitos más antiguos de la Grecia clásica, muchos de ellos narrados por el poeta Homero y otros bardos posteriores, también en la antigüedad, se escondía un pozo de hechos históricos. En las leyendas griegas, nombres de dioses aparecen interactuando con héroes, reinas y simples mortales. Sin embargo, también se daban nombres específicos de ciudades, en las que se producían batallas, amoríos e intrigas. Subyugado por los encantos de estas narraciones, en especial la leyenda del rey Minos, que vivía en una supuesta ciudad llamada Knossos, la cual decía que el rey Minos pidió al dios de los mares ayuda para poder acceder al trono. Esta le fue brindada. Como ofrenda de gratitud, el dios del mar Poseidón le pidió que sacrificase en su honor un toro blanco que emergió del mar. Sin embargo, a Minos le resultó tan hermoso que decidió incorporarlo a su ganadería. Poseidón no fue ajeno al hecho y, consumido por la ira, hizo que Pasífae, la mujer del rey, cayese rendida a los encantos del toro. La reina, para consumar esa pasión, hizo construir una vaca de madera donde Pasífae esperaría al apuesto Bóvido, teniendo como hijo a Asterio, un minotauro. Para guardar el secreto de tan bestial infidelidad, se encargó a Dédalo la construcción de un edificio con innumerables pasillos, en forma de laberinto, donde se lo encerró. Minos, por otra parte, como venganza a la muerte de su hijo Andrógeo, vencedor durante los Juegos Olímpicos en Atenas, quien fue tentado por el rey de Atenas a acabar con el Minotauro, cosa que no logró. Minos, tras la pérdida de su hijo, declaró la guerra a la ciudad, a la que venció. Para resarcirse, exigió a la ciudad de Atenas 7 doncellas y 7 efebos, que habrían de ser enviados a Creta periódicamente, para ser encerrados en el laberinto donde servirían como alimento al engendro. Teseo, hijo del rey de Atenas, se ofreció a luchar contra la bestia. Con la ayuda de Ariadna, hija de Minos, que había quedado encandilada con el joven, ella le ató con un ovillo que sujetaba desde afuera, y Teseo consigue vencer al Minotauro, así como encontrar la salida del laberinto. La arqueología era una disciplina en auge en el siglo XIX. Destilaba romanticismo, el anhelo de lo perdido y la evasión a otras culturas exóticas, la fascinación por la arquitectura grecolatina o el inicio de las visitas de unos pocos afortunados acaudalados a las ruinas del Partenón. Su filosofía,
la rica mitología, además de una historia épica como las guerras contra los persas o la guerra del Peloponeso, narradas por los primeros historiadores Heródoto y Tucídides. Pero algunos académicos se preguntaban qué había antes del esplendor de Atenas, del nacimiento de las polis y su posterior expansión por el Mediterráneo. ¿Quiénes eran los antepasados de estos? ¿Hubo civilizaciones anteriores no descubiertas? Un halo de misterio envolvía a todas estas preguntas. Antes de finalizar el siglo, Evans, con una carta de recomendación bajo el brazo, visitó al famoso arqueólogo especializado en la antigüedad, el profesor Schliemann, quien le habló de sus hallazgos en Troya. Mientras le comentaba sus ideas de dónde pudo surgir la cultura griega, Evans queda absorto con una serie de objetos que le acababa de mostrar el profesor, en particular un anillo con la imagen de un pulpo que parecía ser más antiguo y distinto del resto de cosas que había visto. Al volver a Inglaterra, se tiene noticia de que habían llegado unas tablillas procedentes de la isla de Creta al Museo de Oxford en el cual trabajaba, con unas extrañas inscripciones de lo que parecía ser un idioma desconocido que se asemejaba al fenicio. Nuestro protagonista decide visitar Grecia en varias ocasiones, haciendo una parada por las tiendas de antigüedades locales. Allí encontró nuevas piedras, grabadas con motivos que le eran familiares, a lo que le había mostrado Schliemann. Al preguntar por su origen, le dijeron que provenían de la isla de Creta. Evans llegó a la isla en 1894. En Creta, aún bajo dominio turco, la zona donde se supondría que se encontrarían osos, la principal ciudad de esta misteriosa cultura. El primero en excavar en la zona fue Minos Kalokairinos. Sin embargo, se le impidió seguir su labor. Lo mismo le ocurriría al británico. Si quería excavar allí, las leyes locales exigían que debía adquirir esa parcela. 6 años duró el tira y afloja de Evans con el testarudo propietario. A inicios de 1900, el terreno ya era suyo, y en marzo comenzó la excavación. Formó un equipo de excavadores locales, tanto griegos como otomanos, que hacía unos meses se estaban enfrentando por el control de la isla. Compartían la tarea de buscar la mítica ciudad de Nosos, allí donde se escondía el Minotauro, donde cayó Ícaro y gobernó el rey Minos. El esfuerzo dio sus resultados. Habían pasado 3 largos años y ya se había desenterrado gran parte del complejo palacial más grande de lo que se pudiera imaginar. Tenía más de 17.000 metros cuadrados construidos y disponía de más de 1.500 habitaciones, con 18 grandes almacenes. Evans dedicaría a él 30 años de su vida. En este punto hay que preguntarse, ¿quién fueron los minoicos? La de los minoicos fue la primera civilización importante del mundo griego, ubicada en la isla de Creta a caballo entre la edad del cobre y principalmente la del bronce. Si bien es cierto que en el pasado hubo una primera cultura del Egeo en el 3300 a.C., sin embargo era mucho más humilde y básicamente se dedicaba a la agricultura y al comercio entre ellas. Su limitado espacio y riqueza no alcanzaba para lograr una civilización. Por ello se habla más bien de la cultura cíclada. Sus esculturas de terracota y mármol son aún más primitivas y de aspecto neolítico. Cuando se habla de las culturas del mar Egeo o las culturas prehelénicas, nos referimos a la cultura de las cícladas, a los minoicos, la primera civilización europea, y a la micénica, ya en la Grecia continental y heredera de esta, y posteriormente la Grecia clásica, por lo que hay una influencia directa.
Pero volvamos a los minoicos. La isla de Creta, poblada por habitantes de Rodas o el Dodecaneso, esta cultura comienza en torno al 3000 a.C. y empieza a brillar sobre el 2600. En torno al año 2000 empiezan a surgir los primeros palacios. Debido a destrucciones de distinto tipo, se reconstruyen, ya sea por terremotos, invasiones, incendios, llegando esta civilización a su apogeo en torno al 1700 a.C. hasta su fin en el año 1350. La extensión de Creta y sus cultivos de uva, trigo y olivos permitió que la población prosperase y aumentase su demografía. La isla articulaba su poderío en torno a los palacios, que eran centros tanto de poder como de almacenamiento masivo. Los campesinos reunían toda su cosecha y la transportaban a los palacios cercanos al mar. Al parecer, la economía estaba casi absolutamente volcada a la exportación y vendían su vino, trigo y aceite a Egipto, Grecia o Asia Menor, y de vuelta traían metales de los que carecía la isla y objetos lujosos. Evans los bautizó como minoicos debido al nombre del rey Minos, aunque se desconoce cómo se autodesignaban a sí mismos. En Nosos se encontraron multitud de enormes ánforas que podían contener hasta 200 litros. El comercio fue tan intenso que solo en los almacenes de Nosos se podían reunir cientos de miles de litros de aceite. Otro testimonio son las tablillas de barro, con registros de los envíos de mercancías. En ellas se escribía qué bienes se registraban y a quién iban. La información escrita que dejaron se trata casi exclusivamente de esas tablillas comerciales, escritas en barro, que se habrían perdido si no hubiese sido gracias a los incendios, que hicieron que se cociesen. El lineal A, la lengua en la que están escritas, se denomina así ya que se supone que los caracteres se escribían delimitadas con unos márgenes arriba y abajo. La mayor parte de este lenguaje está sin descifrar. Lo que sí se sabe es que cada signo equivale a una sílaba. También hacían uso de logogramas, es decir, cuando un signo se refiere a un significado. El volumen de mercancías que se manejaban en el Mediterráneo era más grande de lo que se pueda pensar. Una prueba de ello es el pecio de Uluburu, un barco hallado frente a las costas de Turquía, del siglo XIV a.C., casi al final de la civilización minoica, pero que demuestra la interconexión entre los distintos imperios: Egipto, Mesopotamia, los hititas, las culturas del Mediterráneo. En él se hallaron cientos de lingotes de cobre, bronce, de vidrio coloreado, perfumes, marfil, maderas africanas y hasta huevos de avestruz, por nombrar unas pocas cosas. También se han hallado piezas de camarés, uno de los muchos estilos cerámicos, en un lugar tan alejado como Egipto, en la tumba del faraón Sesostris III. El mundo comenzaba poco a poco a hacerse más pequeño gracias al comercio. De vuelta a Nosos, el complejo palacial, además de ser un entramado de talleres y un punto de almacenamiento con sistemas de canalización y aseo, posee una zona de estancias destinadas al rey y su corte, como el Salón del Trono, el fresco de los delfines en las dependencias de la reina, y otros como el Salto del Toro o la procesión. Aquí surge la polémica, ya que los pocos restos de frescos que quedaban cuando Evans excavó el palacio fueron restaurados o completados para algunos de una manera más o menos fidedigna y para otros casi a libre interpretación, pudiendo ser influidos por las figuras estilizadas del Art Deco. Los cretenses
elaboraban sus pinturas obteniendo vivos colores de animales marinos y de plantas. Otro punto es el uso de materiales modernos para la restauración, mediante vigas de hormigón, columnas de piedra que en su día serían de madera. En el caso de las columnas, Evans se basó en el fresco tripartito, que representaba el palacio en aquel entonces. Hoy en día no se recrearía de una forma tan hipotética. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hablamos de la primera mitad del siglo XX. A pesar de todo, Evans consiguió atraer la atención y expandir el interés por Creta y su cultura. No se conoce tampoco el nombre de ningún rey y el único es Minos, quizás entre la realidad y la leyenda. Se piensa, por restos materiales, tanto arquitectónicos como las imágenes de toda variedad artística, vasijas, colgantes, frescos, que los habitantes de Creta profesaban una fe animista del culto a la vegetación, representada como un joven dios que nace y muere como lo hacen las estaciones del año. Este aparece representado en brazos de una diosa madre relacionada con la fertilidad, que Evans lo enlaza con los hallazgos de figuras neolíticas. Las imágenes de figuras femeninas y diosas aparecen constantemente en el arte cretense. La arqueología y la datación demuestran que los humildes comienzos de los minoicos hace que nosotros, hoy día, estemos más próximos, cronológicamente, al año cero o al nacimiento de Jesucristo, que las épocas más remotas de la cultura minoica. En el plano simbólico, tanto el toro como los cuernos rituales y la doble hacha son el estandarte de esta cultura. Se hallan representados por todas partes. Algo vinculaba al toro con su religión. Algunos creen que tiene que ver con la fertilidad o con el sacrificio ritual. El sacrificio del toro podría estar vinculado como una ofrenda o invocación de los dioses. En lo que respecta al doble hacha, también llamado labris, fue relacionado por Evans con el poder creador y destructivo de la diosa madre, antes mencionada. Resulta curioso el hecho de que hayan sido encontradas en yacimientos del Paleolítico y del Neolítico asociados a diosas madres de estos periodos. Este influjo tan primitivo llega a las primeras representaciones de Zeus y Poseidón, quienes portaban el labris o doble hacha en lugar de su rayo y tridente respectivo. Pero Knossos no era el único gran palacio de esta isla. Los yacimientos de Festo Zacro o Malia son algunos ejemplos, además de un sinfín de objetos. Se discute si la isla estaba dirigida desde un punto central por un soberano o si cada palacio constituía una suerte de pequeño feudo disociado, al estilo de las polis griegas, que surgirían más adelante. Esta teoría puede sostenerse por la geografía de la isla, ya que una cadena montañosa se abre paso de este a oeste. Si las comunicaciones son intrincadas hoy día, en aquellos tiempos sería verdaderamente complicado establecer un poder centralizado. Es evidente que las barreras geográficas como las montañas solían ser la frontera, el fin de un reino y el inicio de otro. Sea como fuere, lo que sí es seguro es que los minoicos se extendieron a las islas Cícladas. El yacimiento de Akrotiri, en la isla llamada hoy de Santorini, conocida como Tera, en la antigüedad se la compara con la Pompeya minoica. Akrotiri era una ciudad con casas de todo tipo, tanto lujosas como urbanas, de hasta 4 pisos, y una zona de almacenamiento de harina, debido a su limitada extensión, dificultaba tener grandes cabañas ganaderas, y era más bien un centro textil, donde se procesaba la lana y el lino, y donde además se teñía. Se han hallado vestigios de industria del metal,
de cerámica, una prensa de uva y 2 molinos. El secreto de su buena conservación fue el motivo de su declive, la erupción volcánica que, al no dejar restos humanos, se sospecha que la población pudo huir en barcos. Se ha dicho que el mito de la Atlántida puede estar emparentado con este suceso. Este desastre y la decadencia del final de la Edad de Bronce hizo que un pueblo indoeuropeo que llevaba consigo el carro y el caballo precipitaran el final de la cultura minoica en un proceso que comenzó en torno al año 1400. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por darle al botón de me gusta y suscribiros. Un saludo y hasta otra.